Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Cuéntanos, ¿cómo va estos tiempos ya de retornar pues a lo que se conoce como la normalidad? ¿Cómo te ha parecido esta vuelta de nuevo a la cotidianidad? Cuéntame. No tengo ni idea, María, porque para mí estoy en las mismas. En las mismas que antes de Estamos, pandemia. sí, a toda mecha resolviendo problemas, eh, a toda máquina, porque es que a la final tienes que salir al otro lado del túnel y por Claro, más normalidad que haya, todavía hay muchas cosas que resolver para garantizar la sostenibilidad de las compañías de aquí en adelante. Entonces, pues nada, yo creo que seguimos en lo mismo. Lo importante es estarnos cuidando, sí, seguir cuidar a todos cuidándonos. los empleados, pues que todos estén conscientes del tema y no bajar la guardia. En eso estamos. Excelente. Yo creo que te había escuchado decir en alguna ocasión que el COVID pues, de cara como a tu percepción, fue algo que, pues, te ayudó como a reinventar muchos negocios que estaban planteados de una manera más tradicional. Sí, tiene dos puntos de vista, pues el negativo que es obvio, Claro que sí. pero yo siempre me paro desde lo positivo, o digamos que esa es una de las virtudes mías, es que estoy pensando en la parte positiva siempre, de manera natural. Y si uno se pone a revisar la parte positiva, pues es maravilloso. El No, COVID claro. lo que hizo fue acelerar todas esas buenos proyectos que estaban pensados para el beneficio del mundo, pero que estaban todos parqueados. De un momento a otro empezaste a ver a los KiwiBots andando en las calles de Medellín cuando esa vaina estaba planteada quién sabe para cuándo. Y así hay un montón de proyectos en las compañías que curiosamente, en vez de estancarse, los presidentes y las juntas lo que hicieron es decir, venga, eso que tenían parqueado toca sacarlo ya, eh, pero no hay plata, no importa, sáquenlo, porque Sí. ya como que al fin se sacudió el mundo y todo lo que estaba parqueado se está ejecutando. Entonces yo creo que ha sido muy positivo para todos, inclusive las grandes empresas que tienen esa lentitud por lo pesadas, por lo grandes, Mm. pues han demostrado que se pueden empezar a comportar como emprendedor, o por lo menos si tú comparas la compañía hoy versus lo que era antes de la pandemia, son mucho más ágiles ahora las grandes que antes. Y eso es muy positivo porque tenían que moverse rápido. No, completamente de acuerdo. Y bueno, ya que estamos tratando como ese tema de los corporativos, voy a dar un poco del contexto en donde pues tú has estado involucrado, me ayuda si me falta algo por complementar en este espacio, pero ese tema del corporativo es un tema bastante interesante de esas de empresas grandes que se han visto pues en una necesidad en este momento de reinventarse, de pensar fuera de la caja. Entonces yo creo que este espacio lo vamos a ir encaminando pues a esta conversación, pero antes vamos a hablar un poco de ti, pues un poco de tu contexto profesional, de tu experiencia. Y bueno, Uh -huh. para todos los que nos están escuchando ahora, les cuento que Nicolai es socio, director general y CEO de Stratec. Es un experto en temas de emprendimiento, tiene más de 18 años de experiencia, aunque físicamente no se noten los años. Eh, en estos temas de emprendimiento, pues ha tenido una larga trayectoria, ha sido fundador de 4 startups y tiene una experiencia en gerencia de empresas de familia y, bueno, en consultoría en estos mismos temas. Entonces, actualmente Nicolai es el responsable de evolucionar constantemente las capacidades operativas y de emprendimiento de Stratec y el talento humano en todos los frentes de esta compañía que la rompe siempre. Y precisamente ha sido dentro de Stratec que ha diseñado y ejecutado procesos de aceleración de startups apalancados en capacidades de esas empresas que él nos mencionaba ahora, que esas empresas debido pues a su trayectoria, a su historia, pues que vienen ya de tiempos muy remotos, han tenido unas capacidades de desarrollarse infinitas y es preciso que ahí es donde juega un papel bastante importante Stratec y en aceleración de estos corporativos, apalancado pues en todo lo que las startups han venido a aportarle pues al mundo del emprendimiento, ¿cierto? Un ejemplo de ello es la aceleradora Sodimac Corona, ha dirigido emprendimientos corporativos como tipo PropTech, que es ya cuando estamos hablando de propiedad raíz,
Food Tech, que es cuando estamos hablando ya en temas de alimentación, Wellness Tech, Education Tech o Education Technologies, FinTechs, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como Financial Technologies, entre mencionar algunas de los proyectos que Nicolai ha estado presente dentro de su trayectoria. Y bueno, aparte de su experiencia laboral, también se caracteriza por ser muy creativo, por ser muy positivo, como él nos decía también hace un momento, y por siempre estar pensando más allá de la caja, de ser siempre innovador. Nico, no sé si me faltó algo allí que podamos complementar que tú nos quieras contar. No, no sé, tenía usted muy preparada la hoja de vida mía, Me muy contaron bacano. chismecitos, eso sí. Sí, sí, muy chévere, ¿no? Pues contarte más, ¿no? No sé, no creo que se haya escapado mucho. Eh, Nada, pues yo creo que en el emprendimiento lo importante es siempre encontrar con gente que te aporte, que te ponga capacidades que no tienes, tienes que sumar, esto es como armar un rompecabezas con las fichas acostadas todas, pero ni siquiera en la caja, en la portada se sabe qué es lo que vas a armar. Entonces tienes que ir descubriendo el talento de cada ficha y creo que he tenido la fortuna para llegar donde estamos hoy, de tener a mis socios, porque ellos me Claro. complementan un montón. Son unas fichas que yo solo no hubiera tenido esas capacidades. Y asimismo cada uno de ustedes, que cada uno de los miembros de Stratec aporta una ficha que complementa mucho al equipo y yo creo que por eso estamos haciendo lo que hacemos hoy. No creo que te haya faltado nada más que nombrarte a ti y a todo el equipo. Me alegra mucho, Nico. Y yo pienso también ahí conecto lo que dices de todas las capacidades de cada uno de los miembros que hacemos parte de Stratec, conectarlos precisamente y complementar con las capacidades y apalancarnos de lo que nos ofrece el corporativo. Pero bueno, entrando ya en materia, eh, quiero preguntarte ya desde lo más básico, ¿qué es eso de emprendimiento corporativo? Es decir, ¿qué hace un corporativo? Pues entendemos que un corporativo es una empresa tradicional, pero ¿qué es eso de emprender dentro del corporativo y cuáles son los pilares que lo componen? Bueno, desde la experiencia nuestra, el emprendimiento es único, es ese espíritu de querer transformar el mundo, de querer resolver problemas y cambiar como el estado actual y generar un estado futuro diferente gracias a lo que estás emprendiendo. Entonces estás resolviendo problemas relevantes. Lo que pasa es que el emprendimiento pues tiene mucha incertidumbre y si lo trabajas sola, como una emprendedora de calle que llamo yo, pues el emprendedor tradicional, normal que vemos en la calle, pues a él le hacen falta un montón de recursos, ¿cierto? Entonces, pues la probabilidad de fracaso pues es grande, la probabilidad de tener prosperidad es baja. Eh, y por eso es que no vemos tantos emprendimientos exitosos, muchos vemos que se caen. Lo interesante es que esos emprendedores vuelven y se levantan y a la final pues Ujú. hay muchos que la sacan adelante. Pero es una tarea muy complicada. Y nuestra experiencia fue un poco de buscar capacidades que estuvieran por ahí ya desarrolladas y vimos que los corporativos tenían muchas capacidades desarrolladas que los emprendedores no, Ujú. pero que además los corporativos no estaban comportándose como un emprendedor, no estaban explorando ni Okay. resolviendo problemas constantemente, ni con esa velocidad y rapidez con la que lo hacemos los emprendedores. Y ahí nació una oportunidad de unir, dijimos, oiga, aquí se puede unir, imagínese que un emprendedor tuviera todas estas capacidades a bordo el primer día. Pues creemos que ahí que la prosperidad aumenta un montón, o la probabilidad de tener prosperidad ahí es un montón, y la probabilidad de fracaso empieza a reducirse también bastante. Y ahí hay un gana-gana para todos, tanto para el que tiene ese espíritu emprendedor como para el que tiene las capacidades, pero no tiene esa ligereza para poderse mover rápido. Eso implica que hagamos emprender a un elefantote gigante como es el corporativo, que se trate de mover mucho más rápido como nos movemos los emprendedores. Y ahí es donde viene tal vez la definición de emprendimiento corporativo. Es cómo haces que un elefantote, un dinosaurio, una cosa súper pesada, se mueva al ritmo y a la velocidad y con el criterio y con
los paradigmas que son totalmente diferentes de un emprendedor. Ese es el reto de emprender corporativamente, o sea, es porque el corporativo como tal es una compañía ya sólida, consolidada, que tiene una historia que le costó trabajo ponerse donde está hoy y que su paradigma nuevo es protección, su paradigma vigente es el de proteger, el de Ok. no dejar que se acabe lo que ya hiciste, lo que ya construiste, y eso limita que los recursos y esas capacidades que están ahí ya construidas se liberen hacia la exploración de nuevos negocios, a la exploración de nuevos territorios que no se conocen o que tienen demasiada incertidumbre, que muchas veces plantean negocios que parecen no tener ninguna conexión con el negocio actual. Entonces, el gran reto ahí es cómo liberar esos recursos, no, liberarlos de los candados, liberar a los empleados de esos candados, de salirse de ese paradigma de protección a un paradigma de exploración, de falla, De de riesgo. experimentación, de probar, de testear, de buscar nuevos caminos. Entonces es eso, porque es una paradoja de emprendimiento y corporativo. Corporativo es cuida, no, no es como tu mami cuando tú eras chiquita y querías salir a rumbear y tu mami, no, pero vuelve a las 9, no, este fin de semana no sales. Es porque papá trata de protegerte, ¿cierto? Pero tú necesitas salir y explorar y aprender y vivir experiencias, porque si no, pues no vas a poder atender este mundo. Entonces, esa es la paradoja de emprendimiento corporativo, a la final, la paradoja, perdón, es lo que tienes que romper. Perfecto, o sea, estamos conectando entonces las capacidades que ya un corporativo, un elefante, como tú lo llamas, ha construido a través de su historia, ha consolidado con mucho esfuerzo, pero ponerlos a correr de una manera acelerada, ponerlos a precisamente tantear un terreno desconocido para ellos. ¿Cómo ha sido esa reacción? O sea, ¿cómo reaccionan un corporativo cuando viene Estratec y les dice, vea, tenemos esta oportunidad de negocio? ¿Cómo es esa reacción primera con ese primer contacto con ellos? Al principio no era fácil porque no, nadie lo había intentado. Ok, Eh, y nosotros cuando lo intentamos tampoco sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y realmente todo esto que hemos aprendido es porque nos estrellamos contra el elefante. El elefante todo el tiempo nos decía, no, no se puede. No, eso no se puede hacer. No, eso ya lo hicimos. Oh, venga, pero eso no tiene nada que ver con el negocio. ok. Entonces, como que siempre hay una contrarrespuesta que es no se puede o por ahí no es, pero fuimos entendiendo por qué pasa eso. Entonces, digamos que al principio nos costó mucho trabajo. Ya cuando otras empresas se enteran de lo que estás haciendo, eh, ven esto como algo muy espectacular, porque salió un resultado que nadie se hubiera imaginado. La historia que contamos a veces con Forticaps y Corona suena espectacular. Y yo lo que le digo a las empresas, eso no es lo espectacular. Lo espectacular no fue haber creado un negocio por fuera de la caja de Corona y que ahora estén trabajando en caballos con las empresas de sanitarios y vajillas. Eh, yo sé que suena muy espectacular, pero lo valioso fue haber roto todas esas barreras que se ponen adentro. Eso fue lo que a mí me parece espectacular. Y obviamente cuando le cuentas eso a otro presidente y a otra compañía, se emocionan un montón y dicen, ya, yo necesito eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo siempre he pedido, que rompamos las barreras. Digamos que al principio hay mucha emoción, al principio hay mucha expectativa porque la gran compañía cree que esto es, o hay una sensación de que esto es así, simplemente ser ágil y ya. Okay. Y no es tan así, porque a la final hay casos en los que arrancamos negocios, en los que terminamos construyendo algo que nadie esperaba que pasara, y en las cabezas del corporativo estaba, no, es que yo quería esto, pero el mercado nos llevó a otro lado. Y uno, pues, como emprendedor, lo que está haciendo es seguir al mercado. Lo que el mercado te vaya diciendo, eso es lo que vas haciéndole caso, ¿no? Perfecto. Pero la gran compañía es, no, yo quería, era esto, otra cosa. Pero entonces yo siempre les digo, no se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que la gente necesite. Y si la gente está necesitando algo y terminaste resolviendo ese problema y usaste todas las capacidades de esa gran compañía,
pues, eureka, estamos encontrando un negocio nuevo. Pero es ese tipo de cosas que en el camino vuelves y encuentras esas fricciones porque tienen otras expectativas o querían irse por una ruta o querían usar su marca y nosotros, por ejemplo, les decimos no, su marca no la vamos a usar porque vamos a fallar mucho, entonces no usemos tu marca, ¿para qué vamos a usar tu marca y la vamos a quemar? Vamos a usar cualquier otra cosa. Pero ellos tienden a que lo quieras usar al principio y así siempre, digamos que siempre vas a encontrar muchas restricciones y hasta que logres demostrarles resultados. Porque si no muestras esos resultados, no generas esa confianza de que, sí, por ahí sí se puede, por ahí hay un camino. Y ahí está el arte de nosotros como emprendedores corporativos de ir como conquistando también el corazón de nuestro patrocinador, que es la corporación. Claro. Yo creo que a la final se parece a lo que hace un emprendedor en la calle cuando tiene inversionistas, pues está siempre conquistando inversionistas. Aquí estás conquistando toda una serie de actores dentro del corporativo y los vas vinculando y los vas haciendo parte del cuento y ellos aportan y si ellos sienten que aportaron, entonces también te ayudan a empujar más el proyecto, así parezca re loco. Y bueno, es todo un arte integrar todas las fichas, pero es muy diferente la experiencia que tenemos y el expertise que ganamos dentro del corporativo. Cuando tienes una aceleradora de startups de la calle y las vinculas con inversionistas, es otra dinámica. Nico, hay algo que me parece ahí bastante interesante para abordar, que lo fuiste mencionando a lo largo de esta conversación, es el tema de experimentación. Entonces, empiezas diciendo que para conquistar al corporativo, bueno, les montan una propuesta, les dicen, miren, ustedes pueden romperla, sacarla del estadio con esto, con este modelo de negocio, pero para eso hay que empezar a moverse, a experimentar. Para eso hay que empezar a probar cosas, a probar de aquí, a probar por acá. Entonces, nos gustaría que profundizáramos un poco y eso, y es por qué la experimentación es la clave a la hora de identificar los insights o los aprendizajes ganadores en el proceso de la creación de una startup. Es decir, qué es lo más interesante de experimentar, aparte de tener esos aprendizajes y que el corporativo diga, wow, esto la vale toda? Bueno, lo que pasa es que el reto nuestro es crear algo que nadie haya intentado antes, que resuelva un problema que la gente necesitaba resolver, pero que la gente no sabía que necesitaba resolverlo. Eso es un sancocho, ¿cierto? Sí. Pues vamos a crear algo que resuelve un problema que la gente no sabía que necesitaba resolver, pero sí existía el problema. Entonces terminas creando algo que para X compañía patrocinadora corporativa no estaba en su plan. ¿Sí? Porque si se van por su plan estratégico, terminan construyendo casi lo de siempre. Más productos, cambian un empaque, mejoran una máquina, más servicios parecidos. Más de lo mismo. Más de lo mismo, pero cuando tú te centras en resolverle un problema a alguien, pues es esa persona la que te dice qué es lo que deberías construir, ¿cierto? Y terminas construyendo algo que el corporativo nunca hubiera pensado que había que construir. ¿Sí? Entonces, eso es una tarea de tratar de tener un hijo. Es muy parecido a tener un hijo y que además no sabes quién va a ser, si va a ser Steve Jobs o va a ser un músico o va a ser, no sabes si se va a morir temprano, tarde, qué va a estudiar, no tienes ni idea, ¿sí? Y lo que yo sí creo es que la única manera de encontrarle a un hijo el camino es experimentando y lo tienes que inscribir en muchas cosas. Lo tienes que meter en el curso de música, de arte, de fútbol, de deportes, cualquier cantidad de deportes, porque la tarea es encontrar dos cosas. Uno, el talento, y otra cosa, lo que le gusta. ¿Sí? Yo diría que el orden sería encontrar lo que le gusta y luego el talento. ¿Vale? Entonces, cuando tú lo inscribes en un montón de cosas, hay una o dos en las que ese niño se levanta a las 5 de la mañana, te jala la sábana en la mañana y te hace parar y te monta un reproche diciendo, papá, ¿por qué no te levantaste? Se nos va a hacer tarde ir para la clase, ¿cierto? Y hay un montón de cursos más en los que tú te tienes que levantar como papá y levantarlo y rogarle que desayune para que vayamos a ir a la clase, ¿cierto? Entonces,
Cuando tú tienes que hacerle push al niño, por ahí Ay, no no es. es. Por ahí no es. Pero cuando el niño te hace push a ti, o te jala a ti, más bien sería pull a ti, ¿cierto? Ahí hay que pararle bolas, porque eso es una maravilla cuando el chino empieza a jalar. Es lo mismo cuando una solución de estas, un cliente empieza a jalar. Cuando el cliente empieza a jalar y no tienes tú que forzarlo, o tienes que convencerlo o obligarlo a comprar algo, sino que es él el que te obliga a venderle, eh, ahí hay algo maravilloso, porque el cliente es el que te está dando la pita. Por eso tienes que experimentar. Tienes que buscar diferentes tipos de clientes, tienes que proponerles diferentes tipos de cursos, entre comillas, para ver en dónde él empieza a jalar. Y si él jala, es porque por ahí es. A mí eso me apasiona muchísimo porque ahí estamos haciendo algo que para mucha gente es algo que dice, Dios mío, qué susto, y es el prueba, ensaya, equivócate, prueba, ensaya, equivócate. Ese proceso de ensayo y error creo que ha sido, pues creo que hace parte del proceso de un emprendedor y un proceso precisamente de acelerar un elefante del que estamos hablando. ¿Cómo es ese tema de listo, yo inscribo a mi niño en 20.000 actividades, hay una en la que él me hace push, hay otra en la que yo le hago push, pero entonces, ¿cómo es ese proceso de identificar cuál fue el error, cómo aprendió de él? Ahí sí, digamos, ese proceso de ensayo y error, ¿cómo lo manejan con un corporativo que es muy reacio precisamente a esa metodología? Yo creo que él es, hoy los corporativos no son tan reacios a esto, yo creo que ya ese mensaje ya lo tienen acá. Ellos Qué ya saben bueno, que tienen que experimentar. excelente. O sea, yo ya no me siento con un corporativo que te diga, no, pero experimentar no. O sea, todos hablan de experimentar. Todos, 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 todos. Lo que pasa es que hablan de, es como si te dijeran a ti como hija, te dijeran, no, es que yo quiero que tú seas abogada. Y tu papá te dijera, yo quiero que seas abogada porque se gana bien, porque tiene prestigio, porque se ven bonitos con corbata, yo qué sé, ¿cierto? Eh, y lo mismo pasa en los corporativos porque ellos tienen una estrategia. Entonces, la estrategia es la que está diciendo, yo quiero que usted sea tal cosa. Eh, y así no funciona el mundo del emprendimiento. No es lo que yo quiera, no es eso, es lo que el mercado necesite, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo ese radar, y el mercado es el que me dice que necesita, pues yo termino construyendo lo que el mercado necesita y luego yo me pongo a pensar como papá, venga, yo qué le puedo poner de papá a este pelado. Y seguro te vas a conectar con la estrategia. Segurísimo vamos a encontrar cómo conectarnos a la estrategia. Porque tú como hija de tu mamá tienes el apoyo de ella, la casa de ella, la familia de ella, la plata de ella, el Todos los prestigio de recursos. ella, todo eso se utiliza. Terminas utilizándolo pero en función de lo que tú quieres jalar, de lo que tú quieres empujar, de lo que a ti te apasiona. Exactamente lo mismo pasa con los emprendimientos. Si encontramos qué hay que solucionar, articulamos con las capacidades del grande, seguramente vamos a poderte apoyar un montón. Lo lindo es que terminamos construyendo algo que parecía no tener sentido con la estrategia, pero debe tenerlo en algún momento. Ese paradigma es difícil de rompérselo a los grandes, porque ellos arrancan desde mi estrategia y por eso es que no terminan. Por ejemplo, una compañía como Familia, que vende papeles higiénicos, pañales, toallas higiénicas, eh, sus estrategias seguramente van a estar, si tú las revisas, están muy orientadas, pues voy a terminar haciendo más papel, o voy a terminar haciendo más pañales, o no me puedo salir de ahí tan fácilmente, ¿sí? Ujú. Pues porque no estoy en función de resolver problemas afuera. Cuando empezamos a resolver problemas afuera, podemos integrar más fácil ese emprendimiento ahí y luego le conectamos todos los superpoderes que tienen esos grandes. Y eso le pasa a todos les pasa. Si eres un lechero, tu cabeza está muy en función de litros y si eres, no sé, en un tema de educación, estás muy orientado en dar cursos y como que no te sales de ahí, pero cuando volteas la arepa y es el niño el que te jala, si es el cliente el que te jala, terminas resolviendo ese problema y probablemente no se parezca a nada a lo que hubieras pensado desde tu estrategia. Pero de que se conecta, se puede conectar. Eso no tiene discusión, se puede conectar. Entonces es un poco invitar a los corporativos a que confíen en el proceso,
a que confíen en sus hijos de que son buenos pelados y que tienen buenos talentos y que no importa que les guste, ese talento va a sumar ahí y que todo lo que hay en casa le va a ayudar. Sí, yo siempre en mis amigos, el más vago de la universidad, eh, eh, hoy es un gran emprendedor y su familia siempre estuvo alrededor de él y lo apoyó. Yo creo yo creo que es un tema de confiar en que lo nuevo que va a salir se va a poder conectar, en no tener miedo a romper el esquema. Y de historias de eso hay un montón en la teoría, pues lo de Kodak, lo de Blockbuster, todo eso que siempre escuchamos, es porque no se dejó fluir a ese niño como debería haber sido. Bueno, no sé si eso te explica por qué es importante la experimentación. Muy importante y sobre todo porque ahí mencionas algo muy importante cuando hablas de dejar fluir al niño, de dejar que el niño sea, que sea el mismo, y es precisamente en dejarlo ser, hace parte de que el niño se equivoque, que el niño se caiga y se levante otra vez. Eso creo que también hace parte de un proceso emprendedor y creo que lo hemos escuchado antes en otros espacios en donde hemos visto que a grandes emprendedores que ahora pues la han sacado del estado y que han marcado hitos, es, o sea, para una persona que no ha estado de pronto en esos zapatos, decir, wow, esta persona se equivocó y mira lo que salió de haberse equivocado, esta persona se equivocó, quebró y volvió a resurgir. Uh -huh. ¿Cómo ves esa parte de cometer un error o de simplemente dejar que el, pues, equivocarse? ¿Cómo lo complementas precisamente con el discurso de la experimentación? ¿O cómo conectas esas dos partes? O sea, el equivocarse, el dejar fluir. Pues bueno, equivocarse. Si yo escribí el pelado en un montón de cursos y no funcionó en varios, pues son equivocaciones. Es más, equivocación es seguirlo forzando a meterse donde él no quiere. Entonces terminas teniendo como discusiones con él, fricción con él, realmente la gente no va con ánimo a la cosa. Pero tal vez tú te refieres a esas caídas que puede ser que no se vean bien en el corporativo. Exactamente. Yo creo que hoy en día se ven bien. Es más, los presidentes están esperando que tú falles. Muchos de ellos me sorprende que ya dicen, venga, pero no importa, falle. ¿Sí? Te están hablando abiertamente para que falles. Pero yo sí he identificado que hay como un comportamiento que no es intencional de las personas en los corporativos, pero en ese mismo sentido de estar protegiendo el negocio, hablan de temas como las victorias tempranas y pareciera que tuvieran afán de conseguir resultados. Pareciera, estoy diciendo es que en la manera que se comportan, transmiten ese mensaje. En la boca están diciendo, no, 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 tranquilos, falla, no, no, tranquilos, victoria temprana y no importa que no lo consigamos ahorita, pero en su comportamiento sí hay como un afán. Y cuando hay demasiada falla, se empiezan a estresar en el tiempo. Entonces en el tiempo hay como como, ven, pero no fallemos más, pero ven, ya es hora de que esta cosa empiece a funcionar. Entonces, al principio como que están muy entusiasmados y arrancan con el tema de emprendimiento. Si la cosa está bien y le pegamos a algo que es súper poderoso, eso empieza a crecer rápido y empieza a tener resultados contundentes, ahí es más fácil que consigamos plata. Pero en la mayoría de los casos hay un tramito donde el niño necesita seguirse cayendo, necesitamos seguir aprendiendo y eso toma tiempo. Claro. Ahí yo siento que empieza la desesperación a salir a flor de piel, ¿sí? Y ahí es donde a veces sienten ellos que esa falla como que ya no es tan amigable como antes y la paciencia se pierde. Inclusive hay negocios en los que pierden patrocinio del corporativo porque todavía no tienen como un resultado súper contundente en ventas o algo de ese estilo y se les complica venderlo a un comité gerencial para que les aporten o les aprueben más recursos para ese proyecto. Entonces, ahí creo que el tema de fallas lo ven un poco complejo. Inclusive, empiezan a estresar al emprendimiento para que se escale más rápido, como a pedirle que crezca más rápido, ¿sí? Y es como a un niño obligarlo a crecer rápido, ¿sí? Sí. Eso en algunos casos
aguanta, en algunos casos no. Por ejemplo, si el niño entra al factor X y se lo gana, pues pucha, de chino hay que ayudarle y acelerarlo, ¿sí? Pero hay niños que no se ganan el factor X, pero tienen el talento y hay que darles una esperita más. Entonces, yo creo que también es un tema de paciencia, de entender cuál es la lógica del emprendimiento, que no, como cualquier niño, yo no lo puedo forzar en etapas muy tempranas y entender dónde le tengo que ayudar, en qué momento le tengo que ayudar, con qué le tengo que ayudar para ayudarlo a avanzar en su desarrollo. Entonces, ahí sí siento que es posible que la falla desespere un poquito al corporativo. Es parte de la experiencia que hay que vivir. Es como, hasta que seas papá o No vas a mamá, entender. no vas a entender, ¿cierto? Que eso, todo lo tienen que vivir. Y más en esto, porque esto va a ser un poco más promiscuo, vas a tener hijos por montones, a veces con mercadeo, o a veces con financieros, o a veces porque estás todo el tiempo creando negocios. Eh, yo creo que a las compañías les hace falta ese tema de nacer, de educar niños pequeñitos muchas veces. Les falta esa experiencia y entre más ganen esa experiencia, más confianza empiezan a meterle al proceso. Entonces también hay que entender a los corporativos que hasta ahora están entrando, pues hay que darles también su tiempo de ir madurándose como padres de estos hijos de startups, ¿cierto? Yo creo que todo tiene su timing. Entonces, hoy en día pues tenemos compañías que están como más dinámicas en este proceso y otras que están hasta ahora entrando y tienen su proceso de aprender a ser papás. Entonces, yo creo que es muy natural. Y tienes toda la razón, porque es algo, digamos que no todo, como tú dices, hasta que no seas papá no vas a entender, pero pienso que ahí el tema de empatía con las empresas, los corporativos que ya han ido acelerando, es mucho más fácil decir, no, mire, eso es un tema de paciencia. Yo creo que del cara al emprendedor, explicárselo a un corporativo es difícil, pero entre los mismos corporativos se pueden apoyar precisamente como en esa búsqueda de ese hijo, pues, de ese hijo ideal, no perfecto, pues porque igual Mm. la idea es dejar que las cosas tomen su curso, dejar fluir al niño en lo que le gusta, en lo que no le gusta, en lo que él mismo hace push. Pero es impresionante precisamente cómo ya los corporativos van rompiendo esos esquemas difíciles que tú planteas. Y es ahí donde te pido, Nico, danos un mensaje para los corporativos que todavía no se han atrevido y que quieran atreverse. ¿Qué mensaje les darías? O sea, ¿qué les dirías tú desde tu rol como emprendedor, desde tu rol como CEO de Stratec y con las experiencias que has tenido con otros corporativos? ¿Qué les dirías tú a aquellos que todavía no se han arriesgado a buscar ese hijo que a veces tanto les hace falta? Bueno, que no hay tiempo. Eh, Realmente ya no hay tiempo y uno de los acelerantes fue el COVID No importa. y hoy las compañías ya estaba cantado hace rato. Estamos hablando de que hace 10 años lo habíamos cantado los emprendedores en el mundo. Todos los que nos movemos en el movimiento del Lean Startup, hace 10 años lo cantamos. Imagínate que nosotros fuimos, eso fue 2000, 2015, 2016, fuimos a una conferencia de Lean Startup en San Francisco con los socios y desde ese momento ya estaban sacando el libro de Startup Way, ya estaban anunciándose y pues todo el tema era, oiga, muévanse como las startups, grandes corporativos, muévanse como las startups porque el que no, baila. Pero pues como todo, hasta que llegan y llega el momento de la verdad y el momento de la verdad llegó y se llama COVID y el que no cogió el mensaje y no lo Quedó había, atrás. el que no lo empezó a hacer antes y ya tenía como cancha, pues ya estaba quedado. Y el que le tocó ahorita, pues está tratando de meterse en el ritmo. Tienen que meterse en la vuelta. Tienen que aprender a comportarse como emprendedores. Los negocios ya no duran lo que duraban antes. Inclusive tú lo creas y ya a los 2 años tus mismos clientes ya te están pidiendo el cambio, ¿sí? Y lo ves en todo, lo ves en las redes sociales. Ya, por ejemplo, Instagram se cuelga y TikTok ya lo pasó, ¿sí o no? Y si TikTok no está cambiando,
llega otra y que te la cambia, te cambian los escenarios. Todo está cambiando en constante evolución, entonces la compañía tiene que empezar a entender que todo lo que está para explotar lo tiene que proteger, sí, pero también tiene que estar creando rápidamente cosas nuevas y no se trata de crearlas, sino de resolver nuevos problemas a la gente. Ahorita con el COVID se destaparon también todos los problemas de la gente. No Muchos solamente, problemas. no solamente las empresas fueron sorprendidas, sino que los problemas de la gente se destaparon. El que era mal profesor se destapó y inclusive no sabía él que era mal profesor para esta época y se acabó de dar cuenta que sí lo era o que no lo era y tiene que reconfigurarse rápidamente para poder estar en el mercado de los profesores. Pero hoy los profesores, seguramente esa profesión de ser profesor ya no es como antes, como que la estudiabas en la pedagógica, yo no sé cuánto tiempo, ya no. Ahora necesitamos gente creativa, gente que use las tecnologías, gente que sea, que esté innovando sus cursos. Entonces, aplica para la gente también, no solo para las empresas, la gente también tiene que estar renovándose todo el tiempo. Tienes que aprender a programar, tienes que usar aplicaciones. En el Agregar caso de valor. nosotros, sí, apareció Miro, ¿te acuerdas? Ahora usamos Miro, ahora todo el mundo utiliza Miro. El que no se subió rápido en Miro, pues se quedó por fuera. El que no se subió en Zoom se quedó por fuera. El que no se subió en la siguiente plataforma se quedó por fuera. Entonces, casi que todo el mundo tiene que tener una capacidad de adaptabilidad impresionante. Y es como la teoría de Darwin, pero en tiempo real. O sea, no estamos esperando que un dinosaurio se pasen miles de años para que se extinga. Todo se está extinguiendo rápidamente. Todo. Entonces, si tú no te adaptas a esa renovación constante, pues estás fuera del juego del mundo. El mundo se está sacudiendo, se está limpiando, se está desintoxicando y lo va a hacer a una velocidad impresionante. Los gobiernos no van a resolver eso. No. Imposible. Son las empresas y los empresarios y los emprendedores los que van a tener que resolver esto. Los ciudadanos son los que van a tener que resolver esto. Entonces, todos ellos y la educación también tienen, todo lo que son las instituciones educativas tienen que resolver esto. Mejor dicho, este es el momento de que todos los sectores de la sociedad se pongan la camiseta a resolver lo que haya que resolver. Para eso todos tienen que adaptarse rápidamente, constantemente. Entonces fíjate que es una situación en la que el mundo nos metió en menos de nada. O sea, solo en el 2020 nos dio la vuelta a todos. Y el que se acomodó bien y el que no, muere. Así de sencillo. Completamente de acuerdo, ¿no? Y me gusta porque concluyo como dos cositas, y es el tema del tiempo, que no hay tiempo, o sea, que lo que no hagas ahora, después va a cambiar y no sabes cómo lo vas a aplicar después. Y con el tema de la adaptabilidad, tiempo y adaptabilidad son variables que nosotros veíamos en una profesión estándar, pero que ahora han salido precisamente adaptaciones y han salido personas que se han adaptado a un mercado diferente y muy dinámico. Entonces, valoro mucho eso y creo que el aprendizaje más grande de todo esto, pues, independientemente del COVID, es tratar como de pensar en lo que el mismo mercado te está diciendo, o sea, tratar de tener ese ojo crítico para decir lo que el mismo mercado, tú como emprendedor y tú como corporativo, el mercado que te está diciendo, qué te están diciendo los consumidores, qué te dice el usuario. Y Nico, pues ese aprendizaje pues ha estado como de la mano de Stratec y eso es lo que lo ha permitido también como sacarla del estadio muchas veces. Entonces, de verdad, muchas gracias por ese aprendizaje, por este espacio que nos brindas, pues, de la apretada agenda que me imagino que en este momento tienes. Pero dale, te agradecemos muchísimo el espacio, el mensaje hacia los corporativos, el mensaje hacia los emprendedores. Y bueno, acá hacemos la cuña para invitar a todos los que nos están viendo a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, como @StratecVentures. Nos encuentran así en Instagram y ahí pueden encontrar no solamente contenido de valor como para emprendedores y corporativos, sino hechos históricos que precisamente han marcado todos los hitos de emprendimiento, algunos tips que les pueden servir precisamente para hacer lo que dice Nico, empezar ahora. Y también a visitar nuestra página web www.stratec.com.co, en donde también pueden encontrar no solamente más información sobre nosotros, sino toda la experiencia que hemos tenido, todas las trayectorias, los proyectos en los que hemos participado. Entonces ahí les dejo la invitación. No sé, Nico, si quieres hacerles también una invitación a los que nos están oyendo.
Nada, pues sigan todas nuestras redes. Yo me siento aquí como un Instagramer famoso, Ya eres famoso. pero, pero no, a ti muchas gracias por ayudarnos a compartir estos mensajes. Hay muchos temas que los emprendedores de estrategia están viviendo a diario. Muy interesante que sigamos sacándoles esa información para que la podamos compartir con todos. Perfecto, Entonces, listo. bienvenidos a seguirnos y a ver todo este contenido. Listo, bueno, nos despedimos acá, Nico, de verdad, mil gracias. Y bueno, no, acá estamos para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Chao a todos. Chao.